Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de inspiración y, por qué no, de un poquito de intriga. Hoy nos adentraremos en un tema que estoy segura, va a dejar a muchos de ustedes con la boca abierta, con la mente en ebullición y quizás hasta con un escalofrío de fascinación. Vamos a hablar de algo que a primera vista podría parecer sacado de un cuento de hadas, de esos relatos donde los finales felices a menudo esconden batallas y desafíos inesperados. Pero en el complejo y a veces implacable mundo de la moda, algo que suena tan idílico como una boda, puede tener un trasfondo mucho más profundo, un tejido de expectativas, exigencias y, sí, lo han oído bien, un sacrificio. Vamos a desentrañar la historia de la boda de Can y de Met, y la misteriosa figura de la diseñadora que, al parecer, está pidiendo un sacrificio. Sí, han oído bien. Prepárense para un viaje al corazón de la alta costura, a la intersección de la pasión, el arte y la presión social. Vamos a entender cómo un evento tan cargado de felicidad como una boda puede estar rodeado de tantas expectativas y, quién sabe, quizás hasta de ciertas presiones que van mucho más allá del diseño de un vestido. Si aún no lo han hecho, les invito con la urgencia de quien sabe que se viene algo jugoso, a que le den a ese botón de suscribirse. No querrán perderse ninguna de nuestras futuras dosis de moda, estilo y, por qué no, un poquito de ese drama que tanto nos apasiona. Imaginen la escena, esa imagen mental que todos tenemos de una boda de ensueño. Can, el novio, seguramente un hombre apuesto, exitoso, una figura que probablemente acapare miradas y suspiros, el centro de todas las expectativas masculinas y, por supuesto, la otra mitad de esta historia romántica. Y de Met, la novia. Aquí ya tenemos un primer punto de inflexión, un detalle que ilumina el panorama de una manera fascinante. No es la típica novia que simplemente elige un vestido de un catálogo, que se deja guiar pasivamente por las tendencias. No. De Met es una diseñadora. Esto cambia las reglas del juego por completo. Ella está inmersa en este mundo, vive y respira diseño, probablemente con una visión muy clara, casi férrea, de cómo quiere lucir en su día más especial. Ella entiende las telas, las siluetas, la arquitectura de un vestido, el impacto visual que puede generar. No se conformará con cualquier cosa, buscará algo que resuene con su alma de artista, que refleje su personalidad, su estilo intrínseco, su visión artística única. Y luego, en este escenario cuidadosamente orquestado, emerge la figura de la diseñadora. No cualquier diseñadora, sino aquella que, según los susurros y las conjeturas, está pidiendo un sacrificio. ¿Qué significa eso realmente en el contexto de una boda, en el corazón de un evento que debería ser pura celebración? ¿Estamos hablando de un sacrificio literal, en el sentido más dramático y sombrío de la palabra? Probablemente no, aunque la potencia de la frase nos incite a pensarlo por un instante. Pero sí podemos estar ante una metáfora muy poderosa, una expresión que encapsula una serie de exigencias, de renuncias, de compromisos que van más allá de lo convencional. Pensemos en lo que implica el diseño de un vestido de novia, especialmente para una persona como de Met, que, repito, es diseñadora. Ella misma entiende las complejidades, las horas de trabajo, la precisión milimétrica que requiere cada puntada. No es un proceso trivial. Ella sabe el valor intrínseco de una pieza de alta costura. Por lo tanto, su elección de un vestido para su propia boda no será trivial. Necesitará algo que la haga sentir empoderada, bella, pero también fiel a su identidad como creadora. Y si además es la diseñadora quien está pidiendo ese sacrificio, esto abre un abanico de posibilidades intrigantes, casi tan amplias como la propia imaginación creativa. Quizás el sacrificio no sea para de Met en el sentido de privación, sino que sea la diseñadora quien esté pidiendo algo a cambio de su excepcional trabajo. Y ese algo en el mundo de la alta costura, un universo donde la exclusividad y la genialidad son moneda de cambio, puede ser mucho más que un simple intercambio monetario. Puede ser una oportunidad de oro, una colaboración que eleve el prestigio de ambas partes, la creación de una obra maestra que impulse la carrera de la diseñadora a niveles estratosféricos, una pieza que se convierta en referente, en icono. La diseñadora podría estar invirtiendo en este proyecto una energía y una visión que trascienden la mera confección de un vestido, buscando un resultado que sea una declaración de principios artísticos, un hito en su trayectoria. Por otro lado, si el sacrificio es para de Met, ¿qué podría ser? Aquí es donde la imaginación vuela libre. Tal vez la diseñadora tiene una idea tan audaz, tan vanguardista, tan rompedora,
que requiere que Demet salga completamente de su zona de confort. N vestido que desafíe las convenciones más arraigadas, que sea una declaración de intenciones para el mundo, un lienzo en blanco para la explosión creativa de la diseñadora, y que, en consecuencia, exija a Demet una valentía y una seguridad en sí misma extraordinarias para lucirlo ante el mundo. Imaginen un vestido que requiera una silueta radical, algo nunca antes visto en el altar. Imaginen un material inusual, texturas que desafíen la expectativa, colores que rompan la paleta tradicional del blanco nupcial. O quizás el sacrificio no esté en la forma del vestido, sino en el proceso de creación mismo. Un proceso que demande una cantidad de tiempo y esfuerzo desmesurados, que exija una dedicación casi monástica, renunciando a otras facetas de su vida en aras de la perfección de esa pieza única. El sacrificio podría ser el de tiempo, el de renunciar a ciertas comodidades, el de aceptar una propuesta que la ponga en el punto de mira, no solo como novia deslumbrante, sino como musa, como portadora de una visión artística audaz. Y luego está Can, el novio. ¿Qué papel juega él en todo este intrincado tapiz de creatividad y exigencias? En una boda, el novio es sin duda una figura fundamental, la otra mitad de la unión. Pero a menudo en las narrativas el foco principal recae sobre la novia, sobre su vestido, sobre su belleza. Sin embargo, en este caso, la participación de Can podría ser mucho más crucial de lo que parece a simple vista. ¿Está él al tanto de estas exigencias, de esta búsqueda de un sacrificio? ¿Las apoya incondicionalmente? ¿Es él quien, de alguna manera, facilita o incluso insiste en que se cumplan estas demandas de la diseñadora, quizás porque comprende la importancia artística que tiene para Demet o para la diseñadora? O tal vez Can es el protector, el observador sereno desde la barrera, el que está ahí para ofrecer su apoyo incondicional a Demet en su decisión, sea cual sea, el pilar de fortaleza que necesita en este proceso. La dinámica entre la pareja en este escenario, la forma en que navegan juntos por estas aguas creativas y potencialmente turbulentas, es absolutamente fascinante y revela mucho sobre la fortaleza y la comunicación de su relación. La frase «la diseñadora pide su sacrificio» también puede interpretarse desde un punto de vista más profesional y psicológico, dentro de las complejas interacciones humanas que se dan en el mundo del arte. En la moda, las colaboraciones a menudo implican una negociación constante de ideas, de recursos, de visiones y a veces de egos. Es posible que la diseñadora, al tener una visión muy particular y ambiciosa para el vestido de Demet, esté pidiendo un nivel de compromiso extremo, una rendición casi total a su concepto artístico. Quizás Demet, como diseñadora que es, tenga que dejar de lado algunas de sus propias ideas preconcebidas, de sus instintos creativos, para dar paso a la visión de la otra profesional. Ese sería un sacrificio de su propio ego creativo, de su propia voluntad artística, en favor de una pieza que en última instancia, será el resultado de una fusión, una amalgama de dos visiones. Y para Demet, que vive y respira diseño, que ha dedicado su vida a dar forma a sus propias ideas, renunciar a su propia voz creativa, aunque sea temporalmente para plasmar la de otra, es un sacrificio considerable, una prueba de madurez y de generosidad artística. Podemos pensar en ejemplos históricos o en casos famosos de vestidos de novia que han sido verdaderas obras de arte, piezas que han trascendido la mera función de vestir para convertirse en monumentos de la moda. Vestidos que han requerido un esfuerzo monumental, tanto por parte de los diseñadores como de las novias. Vestidos con miles de cristales bordados a mano, con metros y metros de tela que parecían desafiar la gravedad, con estructuras internas complejas que requerían una ingeniería textil avanzada. Crear algo así no es solo un trabajo, es una dedicación total, una obsesión creativa que puede consumir a todos los involucrados, desde el diseñador hasta la modista, pasando por la propia novia. El sacrificio aquí sería la entrega total al proceso, la renuncia a otras actividades, la inmersión profunda y a veces extenuante en la materialización de un sueño, de una visión que promete ser deslumbrante pero que exige un precio. Además, el entorno en el que se desenvuelven Can y Demet, si estamos hablando de figuras públicas, de personalidades con un alto perfil social o profesional, añade otra capa de complejidad a esta narrativa. Una boda así, con una diseñadora de renombre involucrada en algo tan personal e íntimo como el vestido de novia, seguramente atraerá una atención mediática masiva. La diseñadora podría estar utilizando esta boda no solo como un encargo, sino como una plataforma, como una oportunidad de oro para crear una pieza icónica que la posicione en la cima de la industria, que la consolide como una leyenda. Y si Demet es también una figura conocida, su image en ese vestido será analizada,
comentada, criticada y elogiada hasta el último detalle por miles, si no millones, de personas. La presión para que todo sea perfecto, para que el resultado sea digno de la expectación, se multiplica exponencialmente. ¿Y si el sacrificio se refiere a algo más personal, más sutil y menos tangible que la tela o el tiempo? Quizás la diseñadora, al conocer a Demet en profundidad, al observar la dinámica de la pareja, al percibir las complejidades inherentes a una unión, detecta algo que necesita ser sacrificado para que la unión sea verdaderamente sólida, para que florezca en su máximo potencial. Esto suena un poco a terapia de pareja a través del arte, ¿verdad? Pero en el mundo del arte la visión del creador a menudo va más allá de lo superficial, de lo estético. Quizás la diseñadora a través de su trabajo busca que Demet, y por extensión Can, enfrenten algo, superen un obstáculo interno, o abracen una nueva faceta de sí mismos. Un vestido puede ser más que una prenda, puede ser un catalizador para un cambio personal profundo, una manifestación externa de una transformación interna. Para entender mejor esta dinámica, pensemos en el proceso de creación de un vestido de alta costura. No es solo elegir un diseño y tomar medidas. Implica una relación íntima, casi simbiótica, entre la novia y la diseñadora. Hay pruebas constantes, ajustes que parecen interminables, discusiones creativas que pueden ser apasionadas y, a veces, tensas. Es un diálogo constante, una danza entre dos voluntades creativas. Si la diseñadora pide un sacrificio, es muy probable que ese diálogo se intensifique, que las expectativas se eleven. Demet tendrá que estar dispuesta a escuchar, a adaptarse, a confiar plenamente en la visión de la diseñadora, incluso cuando esa visión la empuje a sus límites. Imaginemos el momento de la primera prueba. La tela está ahí, el boceto que cobró vida en el maniquí. La diseñadora presenta su propuesta, su petición, su visión materializada. Demet la mira, la siente en su piel, la analiza con la mirada crítica de una profesional, pero también con la emoción de una novia. Reconoce en ella algo que resuena profundamente con ella, pero que a la vez la desafía, la incomoda, la empuja a cuestionarse. O quizás siente una resistencia inicial, una voz interior que le susurra que quizás ese no es el camino. Ahí es donde entra el concepto de sacrificio en su forma más pura. Sacrificio de la comodidad, sacrificio de las expectativas preestablecidas, sacrificio de la propia resistencia al cambio, de la propia rigidez mental. Es la aceptación de que a veces, para alcanzar la verdadera belleza, la verdadera expresión artística, debemos estar dispuestos a soltar lo que nos resulta familiar. Y no olvidemos que hablamos de una boda. Un evento cargado de emociones, de expectativas familiares, de tradiciones ancestrales. La presión para que todo sea perfecto, para que cada detalle sea impecable, puede ser abrumadora. Si a eso le sumamos una diseñadora con una visión muy particular y exigente, una visión que va más allá de lo convencional, el estrés puede dispararse hasta niveles estratosféricos. El sacrificio podría ser simplemente la renuncia a la perfección entendida de una manera convencional y predecible, y la aceptación de una belleza más audaz, más arriesgada, que quizás no sea del agrado de todos los invitados, de todos los críticos, pero que sí represente la esencia intrínseca de Demet y la genialidad artística de la diseñadora. Es la valentía de ser diferente, de marcar un estilo propio que deje huella. Para Can, estar en medio de este torbellino de decisiones creativas, de exigencias artísticas, de presiones externas, puede ser un desafío considerable. ¿Cómo se siente él al ver a su futura esposa tan inmersa en este proceso, a veces hasta el punto de parecer que está sacrificando algo de sí misma o de su tiempo en aras de esta visión? ¿Le preocupa el estrés que esto le pueda generar? ¿Le inspira la pasión con la que Demet se entrega a este proyecto? La forma en que Can reacciona y apoya a Demet en este proceso será un indicativo importante de la fortaleza de su relación, de la profundidad de su amor y de su capacidad para apoyarse mutuamente en los momentos de mayor exigencia. Una pareja que se apoya mutuamente en sus proyectos, incluso en aquellos que implican desafíos personales y creativos, es una pareja sólida, preparada para enfrentar cualquier obstáculo que la vida les presente. En resumen, la frase «La boda de Can y Demet, la diseñadora pide su sacrificio» es una joya de la intriga, un enigma que nos invita a pensar en las profundidades de la creatividad, en la fuerza de las relaciones humanas y en cómo, a veces, los momentos más felices de nuestras vidas pueden ser también aquellos que nos exigen más, que nos empujan a nuestros límites y nos invitan a crecer. El sacrificio puede ser de ego, de tiempo, de comodidad, de ideas preconcebidas. Puede ser una
Entrega total a una visión artística que promete ser deslumbrante e inolvidable, una obra de arte para la posteridad. Y en el contexto de una boda, donde las emociones están a flor de piel y las expectativas son altísimas, este tipo de experiencias pueden ser transformadoras, forjando lazos más fuertes y creando recuerdos imborrables. Así que ahí lo tienen, un vistazo profundo y reflexivo a lo que podría significar esta intrigante frase. Espero que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes, mis queridos suscriptores. ¿Qué creen que significa ese sacrificio en el contexto de esta boda? ¿Han vivido alguna situación similar en sus propias vidas, ya sea en el mundo de la moda, en el arte o en cualquier otro aspecto personal, donde una gran aspiración ha requerido un sacrificio considerable? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones enriquecen enormemente nuestro canal. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si ha despertado su curiosidad y su reflexión, por favor, no se olviden de regalarme un me gusta. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquiera que disfrute de una buena historia, de un análisis profundo y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!